8:52 de este lunes 28 de febrero. Si les digo que vamos a hablar en este espacio de psicología de transmisión transgeneracional del trauma, lo mismo se quedan así un poco descolocados. Pero ¿y si les digo que para ello vamos a hablar de la película Encanto de Disney? Bueno, pues seguro que ayuda a acercarse de una forma más fácil a comprender esta temática. Para hablarnos de ello tenemos a Amelia Zamora, que es psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos. Amelia Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sonia. Encantados de charlar. Lo primero decir que esta es una propuesta propia de Amelia, que me ha dicho: Sonia, quiero hablar de Encanto. Pero antes de meternos a hablar de esta película, ya hemos tratado en alguna ocasión en este espacio, bueno, el poder que tiene la ficción, ya sean pues series o películas, ¿no? También para tratar situaciones y hacérselas comprender a los más pequeños, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que pues las imágenes, el cine, ¿no? Las series, hay contenido audiovisual que transmite mucho mensaje, como es el caso de esta película. Y bueno, de ahí la propuesta de hablar sobre ella. Bueno, pues háblame, esto de la transmisión transgeneracional del trauma tiene muchas tras y quiero que me lo expliques. Sí, pues mira, es la manera que tenemos, sobre todo desde la terapia familiar sistémica o el psicoanálisis, de referirnos a los fenómenos traumáticos que al final determinan cómo evolucionan y cómo se adaptan las familias a la realidad después de haber tenido una experiencia traumática. Entonces es verdad que esta película es una película para toda la familia, tiene pues yo creo que muchos ingredientes para que los niños disfruten mucho de ella. Y al mismo tiempo yo creo que es una película para adultos que transmite muchísimo mensaje, ¿no? Entonces, bueno, sin desvelar mucho, porque esa no es la idea, me pareció muy interesante cómo cuenta, ¿no? Cómo se configura una familia a partir de un evento traumático, ¿no? Y cómo de importantes son luego dónde se coloca cada miembro de la familia, ¿no? Yo creo que es una película que nos permite explicar muy bien a nuestros pacientes o usuarios cómo son los roles familiares, ¿no? Y cómo nos vamos colocando en nuestra familia con un rol concreto, ¿no? Es muy difícil que en una familia haya dos personas que tengan el mismo rol. Prácticamente los miembros de una familia, cada uno coge como su pequeño nicho ecológico, por decirlo así, ¿no? Y entonces la dinámica familiar se entiende pues comprendiendo dónde están cada uno de los elementos. Claro, pero si hablamos de roles familiares, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, dices, es difícil, ¿no?, que se repita un rol dentro de una familia. ¿Qué tipo de roles, por ejemplo, podríamos encontrar? Bueno, pues está el rol del cuidador, ¿no? El rol del trasto, ¿no? El rol de quién es el inteligente o el responsable, el rol del hijo bueno, ¿no? Generalmente en una familia, si tenemos un hijo, por ejemplo, ¿no?, que está como muy en el rol del hijo bueno, porque estudia, hace las cosas sin que se las tengas que pedir, es responsable, siempre llega a su hora, nunca pide de más, siempre está dispuesto, ¿no? Pues si hay ya un hijo que ocupa ese espacio, ¿no?, pues el resto de hijos se tienen que colocar en otros huecos, ¿no? Hay que buscar otros papeles de la obra, ¿no? Los papeles, ¿no?, para poder ser vistos, ¿no?, dentro de la familia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esta película nos muestra muy bien que hay diferentes roles. En la película aparecen algunos que son además como muy típicos, ¿no?, que nos podemos encontrar en muchas familias. Y entonces, bueno, yo creo que hay una parte muy interesante, que es que hay un miembro de la familia que se va dando cuenta, ¿no?, de estos legados familiares y va proponiendo hacer una reflexión sobre ellos, ¿no? Que eso también es algo que sucede en las familias, ¿no? Que a lo largo de la historia de una familia hay algunas personas que como que deciden parar esta transmisión transgeneracional del trauma, que dicen, mira, hay que empezar a funcionar de otra manera, y entonces las familias pueden sanar o pueden transformar esas dinámicas, ¿no?, y volverse quizás más saludables para sus miembros. Claro, porque es que esto que me estás contando, digo, claro, nosotros creemos que la configuración de nuestra personalidad, bueno, pues es bastante personal, digamos, y que tenemos las riendas, pero factores como estos afectan directamente, ¿no?, a cómo somos. Sí, para mí una de las maneras más
fáciles de reflejar cómo esto pasa, por ejemplo, es cuando hay enfermedad en la familia, ¿no? Imagínate una familia de 4 miembros, padre, madre y 2 hermanos. Si uno de los hijos es enfermo y tiene una enfermedad grave, obviamente toda la familia se va a configurar en base al tratamiento de esa enfermedad, ¿no? Y esos cuidados. Entonces es bastante probable que el hijo enfermo sea un hijo que sea más sobreprotegido, que alrededor de él se configure esta idea de la vulnerabilidad, ¿no? o de la fragilidad, y en cambio el otro hijo aprenda a lo mejor a ser muy autosuficiente porque no puede demandar tampoco mucha atención porque sabe que su familia está pendiente del hermano enfermo, ¿no? Y entonces, pues en un esquema así, pues puede surgir un hijo con más inseguridades desde esa sobreprotección, y a lo mejor otro hijo que sea muy autosuficiente, muy autónomo y que tenga más dificultad para pedir, ¿no?, lo que le hace falta, porque en su historia de vida siempre tuvo que dejar ese espacio para que atendieran a otro, ¿no? Bueno, qué interesante, ¿eh? Porque seguro que nuestros oyentes, igual que en mi caso, están pensando ahora, ¿cuál es mi papel en la obra? ¿Qué rol he asumido yo desde que nací? ¿Soy el primero, el último de los hermanos? ¿Ocurre alguna de estas situaciones en mi familia? Bueno, pues una reflexión que podríamos hacer todos, ¿no? Y podemos utilizar esta película para hacerlo. Eso es, sí. Preguntarnos cuál es nuestro rol y si somos felices en él. No, eso es muy interesante, porque luego, muy rápido, me queda un minuto. ¿Esto se puede cambiar? Claro que se puede cambiar, pero hay que hacerlo consciente y ser consciente también de los pros y de los contras, y de si nos compensa estar ahí o por si, al contrario, pues nos supone demasiado, ¿no? Y tiene a lo mejor algo que ver con nuestro nivel de sufrimiento cotidiano. Qué interesante la reflexión de hoy. Amelia Zamora, psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos. Me ha encantado charlar hoy contigo acerca de esa película y también de esos roles familiares. Seguro que dejamos a muchos pensando y dándoles vueltas. Gracias, Amelia. Gracias a vosotros. Buena semana. Igualmente. Hasta pronto. Adiós.